Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Cómo batir la inflación invirtiendo a largo plazo, en el que vamos a entrevistar a Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital. Gustavo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clarisa? Y qué tal a todos los que se han conectado? Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Bienvenido. Bueno, pues nada, antes de comenzar, comentaros que este es un webinar de MyInvestor que se enmarca dentro del ciclo Aprende con las gestoras. En este ciclo solemos entrevistar a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relacionados con la educación financiera o con el mundo de la inversión, de las finanzas personales y también, de paso, para que nos ayuden a conocer también pues el fondo que gestionan o, como es el caso de hoy, pues la gestora, ¿no? a la que representan. Os aclaro también en qué consiste un poco la sesión. Vamos a hacer una entrevista, en el caso de hoy, a Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital. El tema que hemos escogido para hoy es cómo batir la inflación invirtiendo a largo plazo, pero bueno, como podréis ir viendo, iremos tocando también diferentes cuestiones un poco relacionadas con el mundo de la inversión y el expertise, ¿no? que tiene Gustavo y que tiene Panza Capital. Y una vez finalicemos la entrevista, abriremos un turno de preguntas a los asistentes para que, bueno, podáis plantear todas las dudas que os han surgido a lo largo de la presentación o dudas que queráis plantearle a Gustavo, aprovechando que hoy nos acompaña, e incluso en general cualquier cuestión que tengáis relacionada con educación financiera, pues animaros y preguntárnosla. Eso sí, las preguntas no se pueden hacer en directo, las se hacen siempre a través del chat. Así que podéis esperaros al final, al turno de preguntas para planteárnoslas, o si queréis las podéis ir dejando en el chat, que ahí se quedan acumuladas y cuando terminemos la entrevista pues las rescatamos de ahí y ya las vamos leyendo en voz alta y las vamos respondiendo. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Gustavo Trillo, que es consejero delegado de Panza Capital. Panza Capital es una gestora de fondos fundada en 2022 que cuenta con un equipo de grandes veteranos del mundo de la inversión, como el propio Gustavo Trillo, que hoy nos acompaña, o como Beltrán de la Lastra también, ambos con una larga experiencia en gestoras de primer nivel como Bestinver y también la gestora de JP Morgan. Así que, si os parece, comenzamos la entrevista con Gustavo y entramos un poquito en este tema de la inversión a largo plazo para batir la inflación. Pues bien, Gustavo, la primera pregunta que te quería hacer iba a centrar ya un poco el tiro en el tema de la inflación, porque, bueno, pues como todos sabemos, es uno de los principales enemigos a batir para cualquier ahorrador, ¿no? La inflación. Sin embargo, no todo el mundo es verdaderamente consciente de hasta qué punto la inflación puede horadar, ¿no? Puede reducir, recortar sus ahorros en el largo plazo, ¿no? Puede funcionar como una carcoma que poco a poco va restándole poder adquisitivo. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos, lo más didácticos que puedas, para explicar hasta qué punto la inflación puede afectar a nuestro poder adquisitivo? Por supuesto que sí, Clarisa, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, yo creo que la mayoría de los ahorradores siempre piensa que tiene que estar muy preocupado pues, con no tomar decisiones erróneas de inversión, que por supuesto es verdad. Tiene que estar preocupado pues, con no pagar comisiones excesivas por los productos de inversión, que por supuesto eso es verdad, pero la sensación es que la inflación nos olvidamos muchas veces y realmente el enemigo a batir es la inflación. ¿Por qué nos olvidamos? Pues no lo sé. Es decir, yo creo que básicamente porque es un enemigo silencioso y es un enemigo que trabaja de una manera muy constante, pero no muy espectacular. Es decir, cuando hablamos de la inflación y hablamos, por ejemplo, de inflaciones del 2,5, pues dices, hombre, es que un 2,5 pues tampoco es demasiada inflación. Claro, no es demasiada inflación si hablamos de un periodo de un año. Pero mira, yo me he hecho unos numeritos justo antes de empezar y si esa inflación del 2,5, que no es una inflación elevada, ojo, que no es ni muchísimo menos una inflación elevada, si El miramos la BCE, media. ¿no? ¿Perdón? Que ya quisiera el BCE. Por eso, y si miramos desde luego la inflación histórica en España, pues salvo estos últimos años que han sido la excepción, lo normal era estar muchísimo más arriba, ¿no? Pues fíjate, con esa inflación del 2,5, a los 10 años, la cesta de la compra habría pasado de valer 100 euros a valer, por ejemplo, 128.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, la gente lo que piensa es que oiga, la inflación no es un enemigo. ¿Por qué? Pues porque mi dinero no desaparece. No, realmente el dinero no desaparece. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que podemos comprar con el dinero ha pasado de valer 100 a valer 128. Por lo tanto, en apenas 10 años hemos perdido prácticamente un tercio de nuestro poder adquisitivo. Es decir, alguien se ha comido un tercio de nuestros ahorros, porque seguimos teniendo los mismos ahorros nominalmente, pero no nos vale de nada. Si a esto le añadimos algún año más, pues ya los números son espectaculares. Fíjate que a 20 años ese incremento estaría en el 163, es decir, estaríamos más de la mitad de incremento, y a 20 años, perdón, a 40 años, pues estaríamos en el 268, es decir, una auténtica barbaridad. Si, por ejemplo, en vez de un 2,5 de inflación, te vas a un 4% de inflación, insisto, que no estamos hablando de unos números descabellados, ni estamos, el año pasado hemos estado en esos números superiores. Pues fíjate, a 10 años, con un 4% de inflación, el valor de la cesta de la compra habría pasado de 100 a prácticamente 150, es decir, un 50% más. En 10 años habríamos perdido la mitad de nuestro poder adquisitivo, es una barbaridad. Bueno, y estos son los números, pero yo lo que invitaría, sobre todo aquellos que nos estén escuchando, pues que a lo mejor tienen 40 años o más, y los que no tienen la suerte de no tener 40 años o más, les diría que preguntasen a alguien que tenga 40 años o más, y yo les haría una pregunta muy sencilla, y es, por favor, que se acuerden de hace 20 años, qué es lo que se podía comprar, ¿no? Algo más de 20 años, cuando todavía había pesetas, en el año 99, qué se podía comprar con 1.000 pesetas y qué se puede comprar hoy con 6 euros. Es para echarse a llorar. Es decir, la cantidad de cosas que se podían hacer antes, pues por muy poco dinero, por muy pocas pesetas, y hoy, pues la sensación es que con 6 euros, pues a uno le da para pagarse algunas cañas y poco más, ¿no? Es decir, no demasiadas. Pues eso mismo nos va a pasar durante los próximos años. Es decir, la inflación es el enemigo a batir. ¿Y por qué? Y aquí quizá entramos un poco ya en la parte de expectativas, pero si miramos la situación del mundo ahora mismo con una montaña de deuda a nivel de los gobiernos, pues no es descabellado pensar que los propios gobiernos pues tienen un cierto interés en que exista un poco de inflación. Quizá no demasiada, pero desde luego no inflación cero. ¿Por qué? Porque la inflación es lo que le va a ayudar a los gobiernos a repagar la deuda. Es decir, para la persona que debe dinero, la inflación es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque el valor del dinero es menor y por lo tanto cuando tiene que repagar tiene que pagar menos dinero real. Por lo tanto, Clarisa, completamente de acuerdo, yo les diría a todos los ahorradores que si uno mira un año, pues hombre, las cosas prácticamente no se mueven, pero cuando empieza a componer inflaciones bajas del 2, 2,5, 3%, el efecto que tiene sobre los ahorros es demoledor a largo plazo. Bueno, pues nada, yo creo que ya ha quedado meridianamente claro que la inflación es un enemigo que hay que batir, que hay que invertir ese dinero, hacerlo crecer, si queremos preservar nuestro poder adquisitivo. Claro, el problema es que mucha gente se obsesiona con batir la inflación en el corto plazo. ¿Es realmente necesario batir la inflación a 6 meses, a 12 meses, Gustavo? ¿Qué ventajas ofrecería invertir de cara al largo plazo? Hombre, yo creo que necesario sería estupendo, pero lo que yo creo que es muy difícil, ¿no? Es decir, ¿por qué es muy difícil batir la inflación a corto plazo? Bueno, pues porque uno tiene que pensar que los activos en los que uno debería invertir, si tiene un horizonte temporal a corto plazo, pues son activos del mercado monetario, básicamente. Entonces, los activos del mercado monetario lo que dependen es de los tipos de interés. Si los tipos de interés están cercanos a la inflación, pues fenomenal, vamos a ser capaces de conservar algo de nuestro poder adquisitivo, pero si los tipos de interés están lejos de donde está la inflación, pues es que no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, es tan sencillo como eso. Por eso, la realidad es que cuando uno digamos, solamente puede invertir a corto plazo, lo que tiene que tratar es de no perder dinero en términos nominales, conservar su dinero, guardar su dinero. Si además de eso le pueden dar un pequeño interés, pues fenomenal, pero yo creo que si uno tiene un horizonte temporal a muy corto plazo para sus inversiones, su objetivo no es la inflación, su objetivo es simplemente preservar el valor nominal de su dinero. Muy bien. Y por cierto, cuando hablamos de largo plazo, Gustavo, que parece que no, pero esto es una pregunta que nos hacen mucho. ¿A qué periodo temporal nos estaríamos refiriendo? ¿Qué número de años aproximado podríamos decir que es largo plazo?
Pues es una pregunta que a nosotros también nos hace muchísimo. Nosotros somos inversores a largo plazo, decididamente, ¿no? Y además entendemos que si uno, mira, el título de este webinar, ¿no? Es decir, cómo batir la inflación invirtiendo a largo plazo, para mí tiene la pregunta y la respuesta. Es decir, ¿cómo batir a la inflación? La respuesta es invirtiendo a largo plazo. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, fenomenal, ¿qué es el largo plazo? Yo tuve en algún momento un jefe gallego que decía que el largo plazo es la suma de cortos plazos, ¿no? Una respuesta muy gallega, pero yo te diría, es decir, si lo tenemos que poner en tiempo, yo creo que pensar en el largo plazo como algo de menos de 5 años a nosotros se nos hace complicado. ¿Por qué? Porque 5 años es más o menos la media de un ciclo económico y para que las cosas, digamos, más o menos vayan a las rentabilidades esperadas, pues tienes que estar en un entorno de 5 años, incluso un poquito superior a veces, pero lo normal es que en 5 años pues las cosas más o menos funcionen bien. Si uno tiene un horizonte temporal para sus ahorros de menos de eso, entonces, bueno, que lo que tiene que hacer es conservar el valor nominal de sus ahorros y tratar de generar un interés, lo más elevado posible, que dependerá de dónde estén los tipos de interés, pero que se desengañe que le va a costar muchísimo batir a la inflación. Ujú. Y bueno, pues precisamente ahora entramos en qué tenemos que invertir para poder batir a la inflación. Como justo acabas de comentar, la bolsa es uno de los activos más atractivos para invertir de cara al largo plazo, aunque en el corto pues no sea tan recomendable precisamente porque esos altibajos ya nos van a pillar con el pie cambiado, ¿no? Si tenemos un horizonte de inversión a corto plazo. Entonces, Totalmente. ¿tú por qué opinas que la bolsa es tan atractiva de cara a largo plazo, Gustavo? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, lo primero de todo? ¿Y Bueno, bueno, por qué lo piensas así? Clarisa, no podríamos estar más de acuerdo con esta afirmación y nosotros somos inversores vocacionales y convencidos en renta variable, pero somos inversores vocacionales y convencidos en renta variable no por que nos haya dado pues como el que elige un color o como bueno el que elige un equipo de fútbol, ¿no? Los números son tercos y yo le invito a cualquiera de las personas que nos esté escuchando a que analice series históricas de los distintos tipos de activos en periodos suficientemente largos y verá que aquello es que no tiene vuelta de hoja, es decir, el activo que mayor rentabilidad genera a largo plazo es la renta variable. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Invertir en un mercado suficientemente diversificado. Es decir, hay mucha gente que dice, no, oiga, es que si comparo los números con el IBEX, hombre, ya, pero es que el IBEX es un mercado muy pequeñito en el que realmente dominan 2 o 3 sectores y 5 o 6 compañías, ¿no? Es decir, no es un índice suficientemente diversificado. Si hacemos esos números, ya no digo con un índice global, sino con un mercado americano o incluso con un mercado europeo, la realidad es que en cuanto coges periodos relativamente amplios de tiempo, la renta variable es el activo que mejor se comporta y además con una diferencia enorme. Mira, nosotros hicimos hace un año y pico, pues cogimos la serie de los últimos 20 años y comparamos qué es lo que hubiese invertido, perdón, qué es lo que hubiese obtenido un inversor si invierte 100.000 euros en activos monetarios, en renta fija o en renta variable. Y la realidad, te voy a decir los números, es decir, si un inversor hubiese invertido en el 2002 100.000 euros en depósitos, al cabo de los 20 años su ganancia habría sido de 21.700 y pico euros, es decir, no llega a 22.000 euros. Si un inversor hubiese invertido esos 100.000 euros en renta fija en el año 2002, en el año 2022 su ganancia no llegaba a los 95.000 euros. Está muy bien, pero que no llegaba a los 95.000 euros, es decir, se había quedado a un paso de duplicar su inversión inicial. Si ese mismo inversor que invierte en el 2002 y saca el dinero en el 2022, fíjate que del 2002 al 2022 estamos metiendo la peor crisis financiera de la historia después del año 29, es decir, la del 2008 al 2011, y además estamos metiendo el periodo de pandemia, ¿no? Bueno, pues en renta variable con un índice global del 2002 al 2022, sobre 100.000 euros la ganancia hubiese sido de 325.000 euros, es decir, triplicas la ganancia que hubiese obtenido en renta fija. Pero insisto, todo esto, de verdad, es solo si un inversor puede invertir a largo plazo, porque si no, es decir, invertir en renta variable con el ánimo de ver cómo funciona para 6 meses, para un año, para 2 años, de verdad que tiene todas las papeletas de salir, pues no todas las papeletas, pero tiene muchas papeletas de salir relativamente mal. Aquí lo que tú has comentado, Clarisa, es decir, los precios se mueven, eso es la volatilidad, y la volatilidad ¿qué es? Pues es que la rentabilidad esperada de un activo y la rentabilidad obtenida
pueden tener una diferencia muy grande o muy pequeña. Por ejemplo, los activos monetarios, las letras a 3 meses, la volatilidad es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque la rentabilidad obtenida y la rentabilidad esperada es prácticamente la misma. En cambio, la volatilidad de las acciones es mucho mayor. ¿Por qué? Porque a un año la rentabilidad obtenida en renta variable puede ser muy buena y puede ser muy mala. Y es así, e históricamente ha sido así y seguirá siendo así durante el futuro. Ahora, si en vez de mirar la volatilidad a un año, empezamos a mirar a 2, 3, 4, 5, vemos que esa rentabilidad esperada, perdón, que esa rentabilidad obtenida está mucho más cerca de la rentabilidad esperada y por lo tanto esa volatilidad se ha reducido. Por lo tanto, nosotros siempre hemos dicho una cosa, que para el inversor a largo plazo está la renta variable y la renta variable solamente es para el inversor a largo plazo. Ujú. Bueno, he dejado aquí en el chat un link al blog de MyInvestor, al blog de educación financiera de MyInvestor, a un post en el que analizamos precisamente esta cuestión, ¿no? Cómo la renta variable es el activo más rentable en el largo plazo, como muy bien subraya Gustavo. Y citamos en este post varios estudios bueno, que corroboran un poco el ejemplo que nos ha puesto antes Gustavo de 20 años. Y es que hay estudios que lo miran a 20, a 50 e incluso a 100 años, porque es que hay datos históricos sobre lo que han hecho los bonos, la bolsa y los activos monetarios a tan largo plazo, y siempre la bolsa pues queda como el activo ganador. Pero bueno, Sí, sí, quedémonos con esa yo idea. Clarisa, totalmente, o sea, es decir, simplemente aclarar que no es que no es una idea original nuestra, ¿eh? Es decir, que la renta variable, yo creo que desde hace muchísimos años, pues todo el mundo sabe que es el activo que más rentabilidad ofrece a largo plazo, pero ojo, que hay que ser de verdad un inversor a largo plazo y es mucho más fácil decirlo que serlo. Ujú. Bueno, y luego tampoco es bolsa sí o bolsa completamente no. Introduzcamos también el matiz de que dentro de una cartera puede haber un porcentaje de bolsa y otro porcentaje de renta fija. O sea, de hecho, lo normal, lo habitual en una cartera equilibrada es que haya un poco una cierta proporción entre una cosa y la otra en función de cuál sea nuestro horizonte temporal y nuestro perfil de tolerancia al riesgo, ¿no? Que también es importante. Bueno, pues como hablamos, el horizonte temporal es clave a la hora de invertir en bolsa, pero también es imprescindible ser capaces de gestionar nuestras emociones en el corto plazo para no dejarnos llevar por el pánico y vender cuando no debemos. ¿Cómo afectan nuestras emociones como inversores, Gustavo? ¿Cuáles son los principales sesgos que caracterizan al inversor? Pues afecta muchísimo y muchísimo más de lo que pensamos y a todos los niveles. Es decir, yo creo que hay mucha gente que nos estará escuchando que piensa que, bueno, que las emociones que en el fondo que solamente afectan pues, a los inversores aficionados, ¿no? Es decir, a la gente que no está todo el día dedicándose a esto y tal, pues la realidad es que no. Es decir, la realidad es que afectan exactamente, bueno, no exactamente igual, pero afectan también a inversores profesionales. ¿Por qué? Pues porque somos personas y nos dejamos llevar pues, por los sesgos emocionales y por las emociones y por las sensaciones. Y bueno, ahí podríamos estar hablando horas y horas y horas de todo lo que son las finanzas conductuales, ¿no? Lo que es la teoría del comportamiento financiero basada en la psicología humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, pues ahí lo que ves, yo te diría que para mí el error más frecuente que se produce a todos los niveles es la tendencia que tenemos a extrapolar linealmente, es decir, cuando algo va bien pensamos que siempre va a ir bien y cuando algo va mal pensamos que siempre va a ir mal y nos cuesta muchísimo entender que hay ciclos y que hay momentos en los que las cosas pues están funcionando algo mejor de lo que deberían y hay momentos en los que están funcionando algo peor y eso no significa ni que haya que echar las campanas al vuelo cuando las cosas van bien ni al revés, cuando las cosas van mal hay que atormentarse. Fíjate, nosotros en nuestra última carta trimestral pues hablábamos precisamente de esos días, ¿no? En los que los mercados funcionan muy bien y en cambio los días que en los que los mercados funcionan muy, muy mal. Pues nosotros lo que decimos es que ni los días buenos son tan buenos ni los días malos son tan malos. Es decir, lo que hay que pensar es que muchas veces esos errores de inversión, pues la mayoría de la gente, ¿qué es lo que trata de hacer? ¿No? Lo que trata de hacer nos dicen, oye, no, pues vosotros que os dedicáis a esto, ¿por qué no nos avisáis cuando el mercado vaya a subir y también cuando el mercado vaya a bajar? Y digo, hombre, es que si lo supiésemos, pues nos encantaría, pero es que es imposible, es total y absolutamente imposible. Y además, vuelvo a decir, los números están ahí para demostrarlo, ¿no? Es decir, no hay nadie que haya sido capaz de hacer market timing, ¿no? De entrar y salir al mercado en el momento adecuado de una manera consistentemente exitosa. Es decir, lo puedes hacer un año, lo puedes hacer 2 o 3 años, pero al final a largo plazo te acabas equivocando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversores lo que queremos es comprar barato y vender caro, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces
compras un poquito antes cuando las cosas no están demasiado baratas todavía y vendes también un poquito antes cuando las cosas no han llegado a estar demasiado caras, ¿no? Por lo tanto, yo diría que los sesgos, digamos, no racionales de todos los inversores nos llevan a cometer muchísimos errores. Y fíjate, diría que para nosotros el mayor error que puede cometer un ahorrador y que por desgracia, pues en nuestra carrera lo hemos visto en algunos de nuestros clientes, es sobrevalorar su tolerancia a la volatilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos con un inversor y le decimos que esto es para largo plazo, que seguro que van a venir malos momentos, porque van a venir, es decir, lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo de malos van a ser, pero si alguien te dice que los mercados de renta variable no van a bajar, sal corriendo de donde estés, porque es imposible, totalmente imposible. En algún momento bajarán, lo que no sabemos ni cuándo va a ser, digamos, ni en qué magnitud lo van a hacer. Pero la realidad es que esas cosas pasan. Entonces, lo que vemos es que hay gente que cuando le cuentas eso, dice, bueno, yo soy capaz de tolerar bajadas, ¿vale? Pero cuando llegan esas bajadas, se asustan. Y si se asustan y venden esa posición, es un drama. Es un drama desde el punto de vista emocional, porque lo han pasado muy mal y se han visto forzados a tomar una decisión que no querían tomar, y es un drama más grande todavía desde el punto de vista financiero, porque están cristalizando una pérdida de la que ya no se van a poder recuperar. Por eso, fíjate, Teresa, nosotros en Panza Capital, cuando viene una persona y nos dice, oye, ¿qué parte de mi patrimonio debo invertir en renta variable? Nosotros lo que le decimos es decir, mira, lo que nosotros buscamos es que dentro de unos años te arrepientas de no haber invertido más en Panza Capital, pero que en ningún momento del camino te arrepientas de haber invertido demasiado. Por eso, es decir, yo le diría, sobre todo a la gente que nos está escuchando, que no está familiarizada con los mercados de renta variable, que no ha invertido, que no ha sufrido volatilidad, que no ha sufrido una crisis, que empiece muy poco a poco, muy poco a poco. ¿Por qué? Porque hay que ir conociendo, hay que ir acostumbrándose, hay que familiarizarse con esa volatilidad, hay que sufrir las caídas, hay que ver si uno las aguanta y a partir de ahí pues ya uno va incrementando las posiciones. Pero no al revés. Es decir, el drama en los mercados de renta variable es no tolerar la volatilidad que uno pensaba que podía tolerar. Bueno, hay que recordar que es que esas caídas no son definitivas. O sea, el comportamiento Claro. actual de la bolsa es que sufre oscilaciones, hay bajadas, pero luego hay subidas y luego hay bajadas y luego hay subidas. Y lo importante es que la tendencia general es alcista. Entonces, cuando se produce una de esas bajadas, si vendemos, lo que nos estamos perdiendo es la subida subsiguiente. Entonces, hay que confiar en que ese es el comportamiento de la bolsa. Por eso, en la pregunta anterior, hemos abundado tanto en que la bolsa es el activo más rentable a largo plazo según muchos estudios, no según unos u otros, sino que hay muchos estudios históricos a muchos plazos que demuestran que bueno, hasta el momento la bolsa es un activo, el activo de inversión más rentable. Eso sí, siempre ciñéndonos a plazos largos. Y en cuanto a lo que comentaba Gustavo de la imposibilidad de hacer ese market timing, ¿no? De acertar con el mejor momento de entrar o salir del mercado, porque claro, eso sería maravilloso. Ahí sí que ya, si supiéramos cuándo la bolsa va a subir y cuándo va a bajar, es que ya no tendríamos que hacer nada más, seríamos millonarios. ¿Para qué tener una gestora de fondos? O sea, eso ya te apalancas un poco y ya te haces millonario y te olvidas de todo. Me recuerda a una frase muy buena que tiene Warren Buffett, que es que dice que a él los analistas que anticipan lo que van a hacer los mercados le merecen la misma credibilidad que los echadores de cartas, que los fortune tellers, vamos, que los Sí, total. ¿no? Creo que había otra también de Warren Buffett muy parecida que decía que en el mundo financiero hay dos tipos de analistas, ¿no? Es decir, los que piensan que es imposible predecir los movimientos de la bolsa y los que todavía no saben que es imposible predecir los movimientos de la bolsa, básicamente. En fin, pues de ahí también la importancia de invertir a largo plazo, ¿no? Porque si inviertes a largo plazo e incluso si lo haces de una manera sistemática, con aportaciones periódicas, pues al final vas a acabar beneficiándote de esa tendencia alcista que tiene la bolsa y vas a neutralizar esta posibilidad de, bueno, pues de que estés entrando en un momento mejor o peor, porque entres en el momento en el que entres, al final la bolsa va a acabar subiendo y si encima lo estás haciendo poco a poco, pues entrarás en momentos a veces mejores, a veces peores, pero al final Mira, el dinero habrá crecido. si te puedo interrumpir, Laisa, es que has dicho una palabra que a nosotros nos encanta, que es el término gradual. Mira, nosotros
tenemos muchos inversores que no han invertido nunca en renta variable y que siempre nos preguntan, oye, ¿y cuándo es el mejor momento de entrar? Y digo, mira, es que no lo sabemos, pero es que no lo sabemos y no lo sabe nadie. Y quien te diga que lo sabe, pues hombre, puede tener un determinado grado de convicción, una serie de probabilidades sobre distintos escenarios, pero la respuesta con garantía no te la puede dar nadie, es imposible que alguien lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Hacer las cosas gradualmente. Es decir, por ejemplo, imagínate que hay una persona que tiene un ahorro y que quiere empezar a invertir en renta variable porque no lo había hecho nunca antes y después de leerse pues, todos los estudios que hemos mencionado, cualquier estudio que se lea de rentabilidades a largo plazo, verá que la renta variable es el mejor activo para invertir. Pues entonces, la realidad cuál es decir, matemáticamente lo mejor sería invertir el primer día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estadísticamente, es decir, como la renta variable tiende a subir, pues día que estés desinvertido, día que en teoría te cuesta dinero. Pero como tú decías antes, psicológicamente es mucho mejor invertir gradualmente. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir en el peor día para hacerlo. Y nunca sabes cuál es el peor día hasta que ya ha pasado. Entonces, por eso nosotros lo que decimos a nuestros clientes en Panza Capital es, oye, vamos a empezar a invertir. Invertimos una parte ahora, invertimos otra parte dentro de unos meses y una última parte, pues a lo mejor dentro de 12 meses. Si durante ese tiempo a lo mejor hay una oportunidad de mercado porque hay una corrección fuerte, pues aceleramos las entradas. Pero no inviertas todo de golpe porque te puedes encontrar con que mañana pasa lo que sea, que son de las que creemos que pueden pasar o de las que ni siquiera creemos que pueden pasar, y te encuentras con tu rentabilidad un 10% abajo en la primera semana. Y eso, como tienes un riesgo elevado de que te obligue a dar un paso atrás, pues es mucho mejor evitarlo. Y bueno, pues ya yo creo que ya hemos cantado las virtudes de la renta variable, de la inversión en bolsa, por lo menos dentro de ese plazo pues de al menos 5 años de un ciclo económico, como la mejor manera de batir la inflación. Pero claro, a la hora de invertir en bolsa existen muchos enfoques, muchas estrategias, bueno, muchas formas, ¿no? de invertir en bolsa. ¿Cuál es la vuestra en Panza Capital, Gustavo? Aunque luego entraremos un poco más fondo por fondo en los productos que tenéis, a modo general, como filosofía, ¿cuál es el ADN de vuestra gestora? ¿Cuál es vuestra estrategia, vuestro Sí, enfoque? pues yo, nuestro caso es muy sencillo porque hacemos una cosa solo, ¿no? Es decir, somos inversores en renta variable a largo plazo, tenemos una única estrategia, una estrategia que aterriza en 3 fondos, pero que son muy parecidos entre ellos, ¿no? Entonces, te cuento, es decir, lo que nosotros hacemos básicamente es lo que se puede denominar como una inversión en valor. Una inversión en valor, yo te diría, le pondría un apellido, que es en valor sensato. ¿Qué quiere decir eso de valor? Pues para la gente que no esté familiarizada con la terminología, invertir en valor somos aquellos inversores que miramos mucho el precio de las cosas las que compramos y que nos gusta comprar barato, ¿no? Yo creo que como todo el mundo, pues hombre, la pregunta es obvia, si prefieres comprar caro o barato, pues siempre prefieres comprar caro, perdón, comprar barato. Pero sí que es verdad también que hay otros inversores que te dicen que el precio para ellos no es demasiado importante. O sea, es decir, hay muchos inversores pues, que lo que miran es si la compañía en la que están invirtiendo tiene crecimiento, si es un sector de futuro, etcétera, etcétera. Nosotros no, nosotros lo que miramos son los precios de las cosas que compramos. Eso es la inversión en valor. La inversión en valor sensato, que es lo que nosotros hacemos, es una inversión que, además de tener en cuenta el precio que pagas por las cosas, tiene en cuenta la calidad de las cosas que estás comprando, ¿vale? Y lo que nos evitamos es comparar sin más precios, o lo que sería en el caso de las acciones, pues el indicador de precio más conocido, el PER, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido comparar PERes sin más, porque no tiene nada que ver, pues por ejemplo, el PER que le aplicarías a Coca-Cola, que es una compañía fantástica, con el PER que le aplicarías a CIA Automotive, que es una compañía fantástica, pero cíclica, y por lo tanto, obviamente, si a nosotros nos van a elegir al mismo precio estabilidad o ciclicidad, pues nos quedamos con la estabilidad. Pero hombre, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente es más cara la estabilidad que la ciclicidad. Mira, yo pondré un ejemplo, pues es lo mismo que el mercado inmobiliario, es decir, tú no puedes mirar solamente el precio del metro cuadrado para comparar inmuebles. ¿Qué es lo que tienes que comparar? Pues dónde están ubicados. Es que no tiene nada que ver el precio del metro cuadrado en un barrio céntrico con el precio del metro cuadrado en un barrio a las afueras de una ciudad. Pues lo mismo pasa con las compañías. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es seleccionar compañías, lo primero, que tengan una calidad bastante buena, sobre todo desde el punto de vista de gobernanza, y a partir de ahí lo que miramos es la valoración. Esa es la forma en la que nosotros entendemos que se puede gestionar bien. Sí te diría, muy centrados en algunos sectores que son grandes, pero que a lo mejor no son excesivamente glamurosos, ¿vale? Te digo, nosotros como inversores
nos guiamos por tres principios, ¿no? Es decir, el conocimiento, la prudencia y la paciencia. Entonces, la prudencia no nos da vergüenza reconocerlo. O sea, somos prudentes por naturaleza, nos gusta ser prudentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que huimos de las incertidumbres en la medida de lo posible. Lo que nos gustan son las certezas, son las cosas en las que podemos estar más seguros. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿dónde invertimos? Invertimos muchísimo en el sector de consumo, invertimos muchísimo en el sector industrial. ¿Dónde no invertimos demasiado? Pues en aquellos sectores que llevan aparejadas más incertidumbres, pues por ejemplo el sector tecnológico. Digo que puede ser y ha sido una inversión estupenda, pero no es lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros nos dedicamos a otra cosa. Si nosotros, fíjate, no queremos ser los primeros de la clase año a año ni tener el fondo estrella que haga una rentabilidad extraordinaria, sino queremos hacerlo consistentemente bien, entendiendo que estamos en renta variable y que vamos a tener años mejores y años peores, pero hacerlo consistentemente bien y dar a largo plazo unas rentabilidades atractivas y sin una cosa que para nosotros es el grave riesgo de las inversiones, es sin poner el capital a riesgo de pérdida permanente. Es decir, nosotros entendemos cuál es el riesgo de volatilidad y lo asumimos y entendemos que es el coste que hay que pagar por tener rentabilidades atractivas a largo plazo. Pero eso es una cosa y otra cosa es el riesgo de pérdida permanente de capital. ¿Cuándo incurre uno en riesgo de pérdida permanente de capital? Mira, por ejemplo, cuando invierte en compañías que están sobreapalancadas, es decir, cuando uno tiene una compañía que tiene muchísima deuda, pues parece que es muy barata, pero la realidad es que como a esa compañía le vaya un poco peor, pues la probabilidad que tienes de perder todo el dinero es enorme. Por lo tanto, ese tipo de cosas nosotros no las hacemos. Ujú. Muy bien, pues ahora, si te parece, entramos un poco más en profundidad para hablar de los fondos que tenéis en Panza. Estoy poniendo en el chat el link al buscador de fondos de MyInvestor y aquí los fondos que tenéis de renta variable junto con los ISIN, que ya sabéis que el ISIN es el código alfanumérico con el que se identifica cada fondo. Lo digo porque si entráis en el buscador y colocáis el nombre o bien el ISIN, podéis encontrar la ficha del fondo, el folleto. Y hoy, aprovechando que tenemos hoy a Gustavo, pues a lo mejor queréis investigar un poquito más sobre esos fondos y preguntarle dudas, que nosotros siempre animamos antes de invertir a leerse el folleto, o si no el folleto completo, por lo menos el DFI, el documento de datos fundamentales para el inversor, que es como el folleto simplificado, y tengas el nivel de cultura financiera que tengas, siempre es bueno echar una ojeada, ver un poco de qué va cada fondo, ver las comisiones, ver los riesgos y demás. Entonces, si estáis interesados en algún producto de Panza, pues consultando ahora el folleto, podéis aprovechar que está Gustavo con nosotros y las dudas que os surjan, pues aprovecháis y se las preguntáis. O se las preguntáis en el turno de preguntas al final. Mientras tanto, pues le quería pedir a Gustavo que nos hablara un poquito de estos tres fondos de inversión de renta variable que tienen ese enfoque de prudencia, ¿no? y de visión a largo plazo para batir a la inflación. Son Panza Inversiones, Panza Valor y Panza Premium. ¿Nos podrías dar una breve pincelada sobre cada uno y explicarnos cuál es su estrategia, Gustavo? Por supuesto, por supuesto. Y fíjate que es muy parecido una a otra, como te decía antes, porque nosotros somos especialistas en una cosa y de hecho, pues un poco el motivo del nacimiento de Panza Capital pues es podernos dedicar solamente a una cosa y no tenernos que distraer con más estrategias, ¿no? Mira, no, nosotros, haciendo un pequeño juego de palabras, decimos que invertimos en dos tipos de compañías, ¿no? Unas son buenas compañías a precios razonables, ¿vale? Y otras son compañías razonables a buenos precios. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, digamos, esa relación que existe entre la calidad y el precio de una compañía, sabemos que normalmente las compañías de mayor calidad los precios suelen ser un poco peores, suelen ser un poco más caros, mientras que las compañías en las que los precios son muy atractivos, pues la calidad no es tan buena como en las otras compañías, ¿no? Es decir, suele tener un poco más de ciclicidad en sus resultados. Por lo tanto, si miras esos dos tipos de compañías, es decir, por un lado, buenas compañías a precios razonables y por otro lado, compañías razonables a buenos precios, nuestro fondo Panza Inversiones lo que hace es invertir en las dos tipologías de compañías, es decir, tanto en compañías más cíclicas como en compañías más estables. Y nos vamos moviendo de una a otra en función de la valoración relativa que existe entre ellas. Es decir, por ejemplo, siempre van a estar más caras las compañías estables que las compañías cíclicas. Pero hay veces que están mucho más caras y hay veces que están solamente un poco más caras. Como decíamos antes, oye, si a mí me dan casi al mismo precio una compañía súper estable y una compañía muy cíclica, pues me quedo con la estable. Ahora, si en cambio me piden
un PER de 40 veces por una compañía estable y un PER de 7 veces por una compañía cíclica, pues me quedo con la cíclica. Entonces, ese es el juego que hacemos dentro de Panza Inversiones, que es tener compañías más cíclicas, tener compañías más estables y, digamos, movernos entre una y otra en función de la valoración relativa entre ambos grupos de compañías. Un Os quiero segundo, aclarar una... perdóname que te Sí, interrumpa, nos hemos quedado en Panza Inversiones. Para aclarar lo que es el PER, porque no sé si lo hemos llegado a explicar. perdón. El PER es una Sí, magnitud que pone en relación el precio al que cotiza una compañía con los beneficios esperados para esa compañía. De hecho, normalmente el PER puede ser el PER actual o el PER estimado para el próximo ejercicio o el ejercicio siguiente o el siguiente a ese. Lo importante es que pone en relación esos beneficios, esos ingresos con el precio. Por eso, cuanto más bajo sea, pues mejor, porque más. menos cuesta la Exactamente. compañía con relación a los beneficios que estimamos que va a recibir. Sí, es el número de veces que el beneficio está contenido en el precio, ¿no? Por lo tanto, de una manera muy sencilla, dices, oye, si tienes un PER de 10 veces, es que esa compañía en 10 años te ha devuelto todo lo que has pagado por ella. Si tienes un PER, digamos, mucho más alto, pues tienes que esperar muchísimos más años, ¿no? Por lo tanto, eso es un poco el juego y es el indicador, yo creo, más frecuentemente utilizado para medir si una compañía es cara o barata, pues sería como el precio del metro cuadrado en los inmuebles, pues el PER en las acciones. Entonces, íbamos por Panza Inversiones, que ahí decíamos que hacíamos las dos tipologías de compañías. Es decir, por un lado, las compañías muy buenas, muy estables, que sabemos que no tienen el precio más barato, y por otro lado, las compañías más cíclicas, que a veces sí que las puedes comprar a un precio bastante atractivo. Y ese equilibrio lo definía, digamos, lo determinaba la valoración relativa entre ambas. Bien, pues ese es nuestro fondo principal, que es Panza Inversiones. Luego tenemos un fondo que es Panza Valor, que solamente coge de la cartera anterior, solamente cogería las compañías más cíclicas, es decir, aquellas compañías pues, que tienen un modelo de negocio muy bueno, que tienen un activo interesante, pero que tienen una cierta ciclicidad. Ese sería Panza Valor. Y por otro lado, tenemos la otra parte del fondo, que sería Panza Premium, que lo que hacemos es coger solamente las compañías más estables posibles para, digamos, dar un viaje en renta variable pues con la menor volatilidad posible dentro de que es un fondo de renta variable. Esos son nuestros tres fondos, no tenemos nada más. La realidad es que no queremos tener nada más porque somos un equipo de 18 personas especializados en esto, llevamos toda la vida haciendo esto en distintas casas, como tú has dicho antes, y al final hemos optado por hacerlo de manera independiente. Panza Capital, pues es una firma que todos los socios son empleados y que nuestra única ambición es poder dedicarnos a lo que sabemos hacer siempre, sin tener digamos, ambición de crecer más, ni hacer productos distintos y tal. Al final, nosotros nos hemos dado cuenta con el paso de los años que cuando uno hace menos cosas, la probabilidad de hacerlas bien aumenta bastante. Nada como la especialización, ¿no? Total. Bueno, ¿y cuáles serían las principales posiciones de estos fondos, Gustavo? ¿Y qué es lo que os gusta de ellas? Bueno, pues mira, te diría, tenemos, como te decía, yo te diría que dos pilares enormes sobre los que se apoyan las carteras, que es el pilar de consumo y el pilar industrial, ¿vale? Es decir, son dos pilares, es decir, que también suponen muchísimo de lo que es la economía global. Es decir, al final esos dos pilares pues es más de la mitad del Producto Interior Bruto a nivel global. Desde el punto de vista de los ejemplos, pues podríamos poner, pues, hombre, no miles, porque nuestra cartera tiene alrededor de 40 títulos, pero podríamos poner un montón. Mira, yo te diría, en consumo, yo diferenciaría entre dos grandes grupos de consumo, ¿no? Es decir, por un lado, todo lo que nosotros llamamos el consumo pequeño, que son, pues, aquí el gasto que básicamente no depende de la financiación, que lo podemos hacer en el día a día, que lo vamos a hacer, pues, por ejemplo, restauración, el irse a tomar una cerveza a un bar. Pues mira, ahí tenemos una compañía en cartera que se llama Wetherspoon, que es una compañía que la tenemos desde que empezamos las carteras el año pasado, una compañía que es una cadena de pubs, de bares en el Reino Unido. Es decir, su modelo de negocio es tan sencillo como poner cervezas y cobrar por ello. Es decir, como verás, no es algo que pensemos que es muy innovador ni muy glamuroso, pero se puede ganar dinero. Fíjate, esta compañía el año pasado nos dio una oportunidad fantástica de introducirla en cartera. ¿Por qué? Pues porque en Inglaterra había pasado un montón de cosas durante los últimos años y en el sector de la restauración pues, había caecido la tormenta perfecta. Es decir, tú imagínate, en Inglaterra primero tienen un Brexit,
ese Brexit lo que les supone es que se va gente y se va parte de la mano de obra, porque en este tipo de pubs pues hay mucha mano de obra inmigrante, y digamos, les encarece un poco el coste de la mano de obra. Después de eso tiene una pandemia. Es decir, hay muchos negocios que los puedes hacer en remoto. Lo de poner cervezas en remoto no funciona. Por lo tanto, cerrados a cal y canto durante un montón de meses y después de eso, pues la apertura de vuelta del confinamiento, muy lenta, muy gradual, etcétera, etcétera. Cuando ya han salido del confinamiento, llega una crisis energética que dispara el coste del acondicionamiento del local a más del doble de lo que estaban pagando. Por lo tanto, tú lo que tenías es una cadena de bares en la que la gente había dejado de consumir y los costes se habían disparado. Por lo tanto, tenías un momento cíclico horroroso. ¿Qué es lo que pensaban en ese momento la mayoría de los inversores? Pues que los ingleses no iban a volver a los bares a beber, y que además, en caso de que volviesen, los costes energéticos no se iban a poder trasladar a los precios finales. Bueno, pues esta cadena de bares, como luego se llama Wetherspoon, pues el CEO de la compañía en el febrero del año pasado, si no recuerdo mal, anuncia que va a hacer un incremento de los precios del 8%, que es básicamente trasladar su incremento de costes a los precios finales. Y al mes nos dan los números de resultados de ventas y vemos que han seguido vendiendo lo mismo con, digamos, los precios más altos. Por lo tanto, oye, a esa cadena, para que te hagas una idea, durante este año esa compañía tiene una rentabilidad extraordinaria del entorno del 80%. ¿Qué más cosas tenemos en cartera? Pues mira, te diría, dentro del consumo ya un poco más grande, pues a lo mejor cosas relacionadas con el sector del automóvil, ¿no? Es decir, cosas pues mira, una cosa que yo creo que no es muy común y que les puede interesar a las personas que nos están escuchando, tenemos una posición en compañías que fabrican autocaravanas. Es una compañía, pues tenemos, de hecho, 3 compañías, es Trigano, Winnebago y Thor. Es decir, a nivel, digamos, con una cierta dimensión, solamente hay 4 compañías que se dedican a esto a nivel global y una de ellas, pues, no cotiza porque la compró entera precisamente Warren Buffett, que le mencionabas antes. ¿Por qué nos gustan estas compañías? Pues también porque nos han dado una oportunidad cíclica muy buena para comprarla. Y habrá algunos que nos estén escuchando que pensarán, bueno, pero ¿qué es esto de la oportunidad cíclica? ¿En qué consiste esto? Pues yo se lo explico muy fácil. Ahora, cuando uno compra una compañía, digamos que la compañía, lo que hablábamos antes, el PER, lo que marca el precio, es el beneficio que tiene la compañía y el PER, que es el número de veces que estás dispuesto a pagar ese beneficio. Es decir, hay PERs más altos y PERs más bajos, ¿vale? Cuando la gente está muy tranquila con la evolución de una compañía, el PER, el precio, tiende a ser más alto. Cuando la gente está más intranquila con la evolución de esa compañía, el PER tiende a ser más bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las compañías cíclicas? Pues tú imagínate, tienes una compañía que gana 10 de beneficio y que su PER es de 10 veces. El valor de la compañía es de 100, ¿vale? Las cosas van bien, esa compañía funciona, su valor es de 100. Bueno, pues resulta que esa compañía tiene un mal momento cíclico, por ejemplo, por un COVID, por ejemplo, por una subida de tipos, por ejemplo, por lo que sea, y en vez de ganar 10, pasa a ganar 7. ¿Cómo reaccionan los inversores profesionales? Pues decir, hombre, como esta compañía es más cíclica de lo que yo pensaba, ya tiene una rebaja en los beneficios, en vez de pagar 10 veces por el beneficio, voy a pagar 7 veces por el beneficio. ¿Eso qué significa? Pues que una compañía que antes valía 100, porque era 10 veces de beneficio y 10 veces de PER, ahora vale 49, porque son 7 euros de beneficio y 7 veces de PER. Es decir, por una rebaja del 30% en los beneficios y el 30% en el PER, la caída en el precio de mercado ha sido del 50%. Bien, pues eso, desde Panza Capital, es lo que tratamos de aprovechar para tomar posiciones en compañías que están atravesando un momento cíclico delicado, pero que son compañías, vamos, con un modelo de negocio, pues yo te diría, a prueba de bombas, ¿no? Es decir, fíjate, hablamos de la restauración, hablamos, pues, por ejemplo, hemos comprado una compañía que se dedica a fabricar ladrillos. Hombre, yo no sé si habrá más construcción o menos construcción, pero que habrá construcción es seguro, ¿no? Es decir, por lo tanto, las fábricas de ladrillos pueden haber atravesado un momento complicado, pero a partir de ahí pues se recuperarán seguro, recuperando también las inversiones. Por ejemplo, otra cosa que tenemos en cartera, que a lo mejor muchos inversores la conocen porque es una compañía española, de las pocas compañías españolas que nosotros tenemos en cartera, pues es Vidrala. Vidrala es una compañía que se dedica a fabricar botellas de vidrio. O sea, es decir, no estamos hablando de nada novedoso,
ni nada que vaya a crecer exponencialmente, ni nada que digamos, "Oh, es que somos los únicos que pensamos que esto va a ser un buen negocio". Vidrala es un negocio aburrido, es un negocio que fabrica botellas de vidrio básicamente para temas de restauración y para temas también farmacéuticos, y que tiene digamos, un crecimiento esperado no excesivamente alto, pero bastante rentable, y para nosotros nos vale. Es decir, si lo podemos comprar barato y la podemos mantener, pues nosotros encantados, ese tipo de compañías. Y podría darte muchos más ejemplos, pero yo no sé si dejarlo ya para el turno de preguntas o lo que tú me digas, Clarisa, de verdad. Bueno, yo creo que con esto nos hacemos un poco una idea, porque además lo bueno que tiene que expliquéis cuáles son las posiciones de vuestros fondos es que es el mejor ejemplo posible de cuál es vuestra estrategia, ¿no? A medida que nos vas comentando compañías y las razones que os han llevado a invertir en ellas, pues queda claro pues esa visión que tenéis vosotros de estamos buscando valor, ¿no? Y el valor que es, pues es una buena compañía, pero una buena compañía que cotiza a un precio atractivo. Se tienen que dar pues los dos elementos, ¿no? O sea, que la compañía sea buena, que tenga futuro, que vaya a seguir ofreciendo beneficios y que la estemos comprando a un precio pues que esperemos que el mercado pues, se dé cuenta el día de mañana que valía más de lo que nosotros estamos Sí, pagando hoy sí. por ella. Sí, yo te diría, si quieres, a modo de resumen, en un minuto, o sea, nosotros lo que miramos desde el punto de vista de para que una compañía nos guste, desde el punto de vista fundamental, son tres cosas, solamente tres cosas. Es muy complicado luego mirarlo, pero conceptualmente es muy sencillo. Es decir, lo primero, la gobernanza de una compañía, es decir, quién manda en esa compañía, quién es el accionista, porque, oye, queremos fiarnos de la gente a la que le dejamos nuestro dinero. Es lo mismo que ahora estarán oyendo los inversores para ver si se fían de Panza Capital para dejar su dinero, pero nosotros hacemos lo mismo con los directivos de la compañía. Lo segundo, que el activo, que el negocio sea bueno. Es decir, nosotros la pregunta que nos hacemos cuando miramos una compañía es muy sencilla, y es: si esta compañía hoy no existiese, ¿la inventarías o no la inventarías? Y si no la inventarías, empieza a pensar que igual no es una buena inversión. Y lo último que pensamos es en el crecimiento de esa compañía. Esa compañía queremos que tenga un crecimiento, pero que no sea un crecimiento demasiado elevado. ¿Por qué? Porque cuando ves crecimientos muy elevados, las cosas pueden ir muy bien, pero cuidado. ¿Por qué? Porque el crecimiento elevado lo que te puede decir es que el sector es inmaduro, que todavía no han llegado todos los competidores, y que el día de mañana te puedes encontrar con sorpresas porque no sabes muy bien cuál es el modelo ganador, no sabes muy bien cuáles son los márgenes finales que operarán en ese sector, y por lo tanto puede salir muy bien, pero puede salir también regular. Y como nosotros lo que queremos no es que salga muy bien, sino que salga bien, lo que evitamos son cosas que van a salir mal a largo plazo. Muy bien. Ahora comentabas lo de la gobernanza. En Panza Capital aplicáis criterios de sostenibilidad a la hora de invertir. Totalmente. Criterios de inversión socialmente responsable, que recordamos a los asistentes que incluye pues, precisamente eso, ¿no? Tener en cuenta el gobierno corporativo de las empresas y también pues, su responsabilidad social, ¿no? Su compromiso con la sociedad e incluso también con el medio ambiente, ¿no? Para vosotros, Gustavo, invertir de forma responsable, de forma sostenible, ¿es una cuestión ética o realmente consideráis que es eficiente desde un punto de vista de rentabilidad-riesgo? Es una pregunta fantástica, y la verdad es que muy complicada de responder porque tiene muchos ángulos. Es decir, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que durante los últimos tiempos se ha sobreutilizado el término de inversión sostenible, y que ahora parece pues que todo lo que se hacía antes pues es sostenible. Entonces digo, bueno, pues que alguien me cuente qué es lo nuevo, ¿no? Que se ha hecho durante estos años. Por otro lado, es decir, si realmente al hacer las cosas de otra manera, pues eso tenemos que saber si eso tiene un coste o tiene un ingreso, ¿vale? Es decir, a nosotros nos parece complicado pensar, como dicen algunos, que precisamente las compañías campeonas en sostenibilidad son las compañías campeonas en rentabilidad. No vemos que tenga que ser lo contrario, pero tampoco vemos por qué tiene que ser así, ¿vale? Nosotros, en Panza, lo que tenemos es una visión realista de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Es decir, oye, desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista de los inversores, desde el punto de vista de los consumidores, cada vez son más importantes los factores de sostenibilidad. Esos tres factores que tú has mencionado, es decir, lo primero, la gobernanza. Es decir, para nosotros no es que esté incluido en nuestro proceso de inversión, sino te diría que es que nuestro proceso de inversión se basa en la gobernanza de las compañías. Es decir, el cómo tratan al accionista, el cómo tratan a los empleados, el cómo tratan digamos, la relación que mantienen con el gobierno, la relación que mantienen con la hacienda local, todo ese tipo de relaciones nosotros nos analizamos no por un tema ético,
también, sino por un tema que realmente puede implicar un riesgo económico severo para el futuro de una compañía. Entonces, por eso te quiero decir, la parte de gobernanza corporativa para nosotros es total y absolutamente clave, y lo ha sido siempre. La parte medioambiental y social es francamente importante y la introducimos dentro de nuestros procesos de selección de compañía, de nuestros procesos de análisis, como un riesgo que puede tener, digamos, un componente económico fuerte. Dicho esto, te diría, es decir, nosotros no tratamos de seleccionar campeones en sostenibilidad. Lo que queremos, o la forma en la que tenemos de aportar nuestro pequeñísimo granito de arena al tema de la sostenibilidad, es tratando de fomentar la mejora. ¿Eso qué significa? Es decir, nosotros lo que queremos de las compañías en las que invertimos es que tengan unos objetivos de mejora de sostenibilidad y que tengan unas políticas creíbles de mejora de sostenibilidad. Es decir, no vamos a por los que puntúan más alto, sino a los que más pueden mejorar, que es eso, digamos, y los que quieren mejorar, que yo creo que es la forma en la que se puede hacer muchísimo más impacto. Ujú. Muy bien. Y pasamos ya a la última pregunta y después de esta pregunta ya abrimos el turno de preguntas de los asistentes, que ya nos han ido dejando alguna en el chat, pero bueno, si aún quieren introducir alguna cuestión más, pues ahora en cuanto terminemos la entrevista abrimos ese turno de preguntas y pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, Gustavo, lo que quería ya para cerrar la entrevista es pues conocer un poco vuestra visión para los mercados en 2024. O sea, yo entiendo que bueno, pues vosotros tampoco sois top-down, ¿no? Más bien al revés, seguramente, pero bueno, seguro que tenéis alguna noción o intuición de, bueno, cómo van a ser los mercados o qué es lo que va a pasar con la bolsa en 2024, qué mercados lo van a hacer mejor, qué sectores, no sé, qué va a pasar con esos tipos de interés, si van a bajar al final o no. ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperáis para 2024? Pues mira, esta pregunta son ganas de equivocarse, porque como esto queda grabado, pues luego se pondrá. No, pero Veremos. yo apunto todos los disclaimers habidos y por haber. Esto, Bueno, evidentemente, no es que hagáis, no es que tengáis, porque además entiendo que no es vuestro foco tampoco. Hay inversores que sí, claro. que hacen más, bueno, pues un análisis más macro, más top-down, y sí, bueno, se mojan un poco más y dicen, bueno, pues tengo estas estimaciones para la bolsa de que va a subir X o esta horquilla y la renta fija va a hacer esto y los tipos van a hacer esto otro. Yo entiendo que no es vuestra manera de invertir y por eso te Yo preguntaba te si más por diría, vuestra sí, intuición, ¿no? la- bueno, yo te diría, o sea, es decir, basado en los datos, ¿no? Que es lo que nosotros miramos, es decir, no somos analistas macroeconómicos, digamos, nuestro valor añadido no es en analizar la macroeconomía ni en prever, pero sí que somos conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, es imposible valorar una compañía si no tienes un escenario macroeconómico. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es utilizar escenarios macroeconómicos de consensos. ¿Qué es lo que puede esperar el inversor, el ahorrador para el 2024? Pues hombre, yo creo que un entorno muy parecido al 2023, es decir, un entorno, te diría, nosotros lo hemos definido como un entorno incómodo y un entorno rentable. Es decir, un entorno incómodo porque va a estar todavía dominado por la trilogía inflación, tipos, recesión, es decir, en el final del 2023 especialmente nos instalamos en la tesis de que los tipos habían subido lo suficiente como para controlar la inflación, pero sin provocar una recesión. Eso es posible, pero no es seguro, ¿eh? Y nos parece poco probable que ya demos por hecho que estamos en ese mundo, digamos, ese mundo ideal, ¿de acuerdo? Lo segundo que yo creo que había que tener en cuenta para el año 2024, que quizá en esto sí será un poco distinto del 2023, es que cuando tú piensas que hemos tenido década y media de tipos al cero, y en un año y medio, 2 años, se han subido los tipos del 0 alrededor del 5% en Estados Unidos, pues la sensación es que algo se tiene que romper, algo tiene que haber ahí, algunos eslabones débiles de la cadena tendrán que sufrir o romperse, ¿eh? ¿Cuáles son esos eslabones? Pues hombre, nosotros, y esto es una opinión, es puramente opinión, la sensación es que el problema que tiene el mundo hoy es un exceso de deuda. Exceso de deuda a todos los niveles. ¿Por qué? Pues hombre, es que cuando la deuda es gratis durante tantos años, te acostumbras a vivir con un montón de deuda y parece que no pasa nada. Por desgracia, pues mira, estos días hemos visto el tema de Grifols. Grifols, ¿qué es lo que pasa? Pues hombre,
que hace 3 o 4 años lo de tener 9.000 millones de deuda pues no sonaba tan mal. Hoy, cuando se tiene que empezar a refinanciar a tipos distintos, pues aquello de la deuda empieza a asustar bastante. Entonces, a nosotros nos parece que durante los próximos meses, los próximos trimestres, pues sí que no es improbable que tengamos pues algún episodio pues más parecido a febrero o marzo del año 2023 o septiembre-octubre, en los que hay dudas acerca, primero, de si los bancos centrales han sido capaces de hacer ese trabajo tan exquisito, de poner los tipos justo en el nivel necesario para frenar la inflación, pero no provocar una recesión. Y segundo, que ese movimiento de tipos pues tampoco va a provocar ningún daño colateral, lo cual sería de las pocas veces en la historia en los que unos movimientos de tipos fuertes no han provocado daños colaterales. Dicho esto, ¿qué es lo que nosotros recomendamos a los inversores? Pues muy sencillo. Si uno está pensando solamente en el 2024, pues que no tome posiciones en renta variable, porque no sabemos lo que puede pasar de aquí a final de 2024, es imposible saberlo. Si uno está pensando en construir una cartera para largo plazo, ahora mismo hay oportunidades fantásticas en el mercado de renta variable. No es un chollo, es decir, no estamos hablando de valoraciones a derribo y que todo está baratísimo, que compres lo que compres, aquello va a generar rentabilidad, pero sí que es verdad que comprando compañías con sentido común, con prudencia, compañías que funcionan bien, compañías que no son demasiado caras, pues puedes construirte una cartera que te dé unas rentabilidades, pues lo que nosotros, nuestro objetivo, es decir, generar un 10% de media anualizada a largo plazo. Es un poco lo que queremos que podamos hacer. Muy bien. Pues empezamos con el turno de preguntas y mira, ya que has mencionado Grifols, pues tomo una de las preguntas que nos han dejado los asistentes en el chat y es si tenéis Grifols en la cartera de alguno de los fondos. No la tenemos. No la tenemos y te diría, o sea, te quiero decir, yo hoy, pues hombre, también he leído, pues hombre, gente que ahora resulta que todo el mundo lo veía venir, lo de Grifols, ¿no? Pero yo te digo, nosotros sí miramos la compañía, miramos, no invertimos, ¿eh? Nunca hemos invertido en Grifols. La miramos y hubo varias cosas que bueno, que nos hicieron perder el interés, ¿eh? Es decir, con esto no estamos pensando en que todo lo que se ha escrito sobre Grifols en los últimos días tenga sentido o no tenga sentido. Te digo lo que a nosotros nos hizo perder el interés. Ajá. Lo primero, vimos que era una compañía que era muy agresiva desde el punto de vista contable, es decir, todo el tema de consolidaciones, pues lo llevaba a un extremo en el que dices, oye, no sé si es el estilo de contabilidad con la que nosotros estamos cómodos. Lo segundo, que financieramente también era muy agresiva, es decir, el nivel de apalancamiento, fíjate que el informe de Cotam lo que está diciendo es que en vez de 6 veces sobre EBITDA, su apalancamiento puede ser de 10, 13 veces. Bueno, es que a nosotros ya 6 veces sobre EBITDA nos parece demasiado apalancamiento. Es decir, nosotros no nos gusta la deuda, no nos gustan las compañías endeudadas. Es decir, uno es dueño de su futuro, uno es libre hasta que está endeudado. Es decir, en el momento que está endeudado, es cuando vienen los problemas, ¿no? Es decir, la deuda te hace parecer muy listo cuando las cosas van bien, pero en el momento que las cosas van mal es un problema enorme, 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 enorme que puede llegar a hacerte desaparecer. Por lo tanto, esa es la segunda cosa que veíamos en Grifols que no nos acaba de convencer. Y la tercera, y es así, te la digo sin ánimo de hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, pero sí es verdad que veíamos en las operaciones que hacía entre, digamos, la matriz y las sociedades patrimoniales, pues nos parecía que requerían un análisis muy detallado, ¿no? Entonces, mira, pues cuando, digamos, de ese tipo de conflictos de intereses potenciales entre parte de los accionistas y el resto de los accionistas, pues es algo que a nosotros nos echa para atrás. Por lo tanto, es una compañía, y ya te digo, que sin mirarla en profundidad, pero vimos 2 o 3 cosas que nos hicieron simplemente descartarla, sin más, ¿eh? Es decir, no estamos diciendo ni que habíamos visto que aquello era complicado, no, mira, nos hicieron descartarla y gracias a Dios pues no la tenemos en ninguna de nuestras carteras. Muy bien. Yo aquí quería matizar una cosa y es que veo pues, en algunos medios o en redes como que Gotham ha hundido la cotización de Grifols. En realidad, es verdad que si lo hacen es porque les interesa, porque son inversores bajistas y demás, pero hay que tener en cuenta que lo que hunde la cotización no es el informe, lo que hunde la cotización es lo que de verdad pueda haber en ese informe. Porque, bueno, uno es muy libre de dar una opinión y una valoración de una compañía, ¿no? O sea, el problema está en que lo que diga, pues efectivamente tenga similitud o no la tenga, ¿no? Y si el mercado lee ese informe
y de repente se da cuenta pues, de que el emperador está desnudo, ahí es donde puede desatarse el pánico, que no digo que sea el caso, ¿eh? A lo mejor no tengo ni idea de cuál es la verdadera valoración de Grifols, ni cuál es su verdadero nivel de deuda, ni atendiendo a ese nivel de deuda, cuál debería ser su precio. No, lo desconozco. Pero sí que es verdad que nadie tiene la posibilidad de hundir la cotización de una compañía por dar una opinión o una visión de esa compañía. O sea, que la gente se quede tranquila cuando invierta en bolsa, porque no es tan fácil que alguien llegue y hunda la cotización porque sí. Estos informes lo que hacen es poner el dedo en la llaga, entonces tiene que haber una llaga. Tiene que haber efectivamente una situación que el mercado al verla diga, ostras, pues es verdad que hemos pecado de optimistas, es verdad que a lo mejor esta estructura societaria de estas filiales que ha ido consolidando este crecimiento inorgánico, pues a lo mejor a la hora de valorarlo, pues el Grifols lo valora de una manera, pero si lo valoras de otra, pues te sale un nivel de endeudamiento que puede ser preocupante, etcétera. Y ahí es donde entra el pánico, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Clarisa, no puedo estar más de acuerdo porque a mí, fíjate, esto de cuando las cosas van bien para una compañía es gracias al equipo directivo y cuando las cosas van mal es porque algún analista le ha hecho un mal informe. A mí me recuerda un poco, yo ahora tengo hijos en edad universitaria y hay veces que, digamos, ellos aprueban la asignatura y el profesor les suspende. ¿Sabes lo que te digo? Es un poco la misma historia. Pero fíjate, yo en este caso es como si me dices que la otra famosa compañía, esta GoWex, ¿no? que desapareció, pues que se la cargó Gotham, ¿no? Gotham puso de relieve que aquí era un timo, o sea, es decir, no tenía, digamos, la culpa no es de Gotham, es de lo que había debajo, ¿no? Yo en este caso, fíjate, te insistiría en un punto que es lo importante, importantísimo, que es mirar de verdad bien los fundamentales de una compañía y tratar de descartar rápido cuando ves una cosa. Ya no te digo mal, sino simplemente es decir, oye, hay muchísimas compañías en el mercado. Hay que tener capacidad, hay que tener un equipo grande, hay que poder buscarlas y sobre todo hay que ser relativamente disciplinado y agresivo a la hora de descartar una compañía y cuando dices, oiga, mire, si yo no voy a comprar compañías endeudadas, pues no las compro. Aunque me encante la compañía, aunque el gestor sea fantástico, pues no lo compro. Si a mí no me gusta que una compañía haga cosas que no son fáciles de explicar, pues cuando las veo, salgo. Es decir, independientemente de a qué precio está, de tal. Y eso es lo que convierte la labor del gestor de carteras, del inversor profesional, en un oficio de verdad. Es decir, la gente que hace bien su oficio y la gente que no lo hace bien. Bueno, eso nos lleva a lo importante que es entender en lo que invertimos. Aquellos que quieran invertir de forma directa y comprarse ellos mismos las acciones de las compañías que les gusten, pues cuán importante es por lo menos entender qué hace esa compañía verdaderamente, ¿no? Cómo funciona su balance, cómo funciona su modelo de negocio. Y también cuando apostamos por un gestor de fondos, pues saber cuál es su método, ¿no? Y si él realmente está entendiendo y valorando las compañías en las que invierte, ¿no? Por eso hay veces que es bueno, ¿no? O ir a un gestor de fondos y decir, mira, yo en esto no invierto porque no lo entiendo. Pues qué buenas señales, ¿no? Porque al final hay que invertir en lo que uno entiende, tanto los gestores profesionales como nosotros, los inversores particulares, tenemos que entender en productos que entendamos, saber por qué estamos invirtiendo en ellos y entender cuál es su funcionamiento. Todo lo que sea ese salto de fe de no lo entiendo, pero parece que va muy bien, suele ser muy mala idea. Yo fíjate, Clarisa, que hay un tema clave que has mencionado, o sea, es decir, es el tema del equipo. O sea, es decir, vamos a ver, que la gente tenga claro una cosa. O sea, es decir, cuando uno invierte en un fondo de inversión, yo no te hablo de estos productos financieros que desconozco, cuando uno invierte en un fondo de inversión, lo que está haciendo es pagar una comisión para que alguien tome una decisión de inversión en su nombre. Entonces, lo que tiene que saber es quién es ese alguien, quién está realmente aquí a los mandos, quién está tomando esas decisiones. Para mí, oye, lo más importante es saber quién es ese equipo, saber a qué se han dedicado, saber qué han hecho, cómo hacen las cosas, etcétera, etcétera. Yo ahí, sin ánimo de hacernos publicidad, pero vamos, le invitaría a cualquiera que se meta en nuestra página web, que vea el equipo que tenemos en Panza, que vea los años de experiencia, ya no solamente los años, los sitios en los que ha trabajado la gente que formamos el equipo de Panza, porque, insisto, esto de gestionar carteras es un oficio y el oficio pues necesitas estudiar, pero necesitas también que alguien te lo enseñe y es importante dedicarle tiempo y tiempo en sitios donde de verdad te enseñan a hacer las cosas bien. Bueno, ahora voy a hacer un poquito abogado del diablo, Gustavo, porque nos están preguntando también en el turno de preguntas si de cara a esa inversión a largo plazo para batir la inflación, si es mejor optar por fondos indexados o por fondos de gestión activa. Que duda cabe de que Bien. Gustavo pertenece a una gestora de fondos de gestión activa, o sea, nos va a defender más la gestión activa,
Pero bueno, seguro Mm, que se pueden decir pros y contras de cada uno. Es más, tampoco tienen por qué ser excluyentes dentro de una pues, cartera. Puede tener una pues cartera con mira, fondos indexados y con total. fondos de gestión activa. Clarisa, te voy a sorprender. Eh, yo te diría que en el altísimo porcentaje va a ser mejor un fondo indexado que un fondo activo, ¿vale? Y te digo por qué, porque un altísimo porcentaje de los fondos que se venden como activos no son activos. Es decir, yo le invitaría a todo el mundo a preguntar por un ratio cuando vayan a invertir en un fondo, que es no sé cómo se dice en español, es digamos, el active share, es decir, qué parte de tu fondo es distinta del índice. Y La cuando ves desviación frente al índice, ¿no? O desviación frente al índice, pero digamos, sumas todas las desviaciones sea, que ya no tienes, tanto en tanto. cuanto a rentabilidad, sino en cuanto a composición de la cartera. Eso es, o sea, tú imagínate, si tú tuvieses un fondo índice, ese ratio sería 0 y un fondo totalmente activo, ese ratio sería 100. Es decir, es 100 cuando no tienes nada que está en el índice y es 0 cuando tienes lo mismo que está en el índice en el mismo peso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los fondos que se venden como gestión activa, lo que tienes de verdad es una gestión pasiva camuflada. Con lo cual tienes una gestión pasiva que además suele hacerlo un poco peor que la gestión pasiva y que además es algo más cara que la gestión pasiva. Me explico, es decir, al final, un fondo, tú imagínate, un fondo de gestión activa frente al IBEX. Pues, ¿qué es lo que tiene? Pues, oye, tengo un poquito más de Telefónica, un poquito más de BBV, un poquito menos de Santander. Es decir, al final lo único que hace es tomar pequeñas apuestas frente al índice, que lo que hacen es que es muy difícil que tengas una rentabilidad distinta del índice, ¿vale? Es decir, cuando realmente eres un fondo de gestión activa, la realidad es que los números sí que demuestran que eres capaz de añadir valor a largo plazo, ¿vale? Pero por eso te digo que para mí me parece, vamos, muy acertado el combinar fondos de gestión pasiva con fondos de gestión realmente activa. Es decir, yo lo que borraría de un plumazo es todo lo que hay en medio. Es decir, todos aquellos fondos que tienen muy poquito tracking error, que siguen a un índice, que tienen apuestas muy pequeñitas con respecto a un índice, quítalos de Y la que luego te cartera. cobran la comisión de gestión Se activa. activa. Que ahí Total, está lo total. malo. Bueno, efectivamente, efectivamente. Por eso te digo, es decir, que esos normalmente suelen ser los fondos de las grandes entidades bancarias y lo que tienes, pues es que al final es lo que tú dices, es que es gestión pasiva a precio de gestión activa o incluso peor, porque tienes una gestión medianamente activa que suele detraer valor y encima a coste de gestión activa buena. Entonces, por eso yo te diría que para mí tiene muchísimo sentido tener una cartera en la que la gestión pasiva tenga un peso importante y en el que la gestión realmente activa tenga un peso importante. Ujú. Bueno, recordemos, para aquellos que a lo mejor no tengan tan clara la distinción entre una cosa y la otra, que la gestión Mm. pasiva, la gestión indexada, es aquella que busca replicar, imitar el comportamiento de un índice. Por ejemplo, si queremos imitar el comportamiento del IBEX, pues invertiríamos en las 35 compañías que lo componen. Hay otras maneras de imitar la evolución del IBEX, pero bueno, así explicado de una forma sencilla, compraríamos esas 35 compañías en la proporción que integra el IBEX y ahí nuestra cartera haría lo mismo que hace el IBEX, ¿no? Y la gestión activa es aquella que aspira a hacerlo mejor que los índices. Claro, para hacerlo mejor que los índices ya no puedes invertir en lo mismo que componen los índices, ya tienes que invertir o con otras proporciones o en otras cosas o incluir algunas de las compañías que integran los índices, pero también otras, bueno, pues lo que dice Gustavo es que no basta con desviarse un pelín de la composición del índice, sino que hay que hacer una verdadera gestión activa, olvidarte de ese índice que es tu índice de referencia, pero que no tienes por qué imitarlo, ¿no? Podrás coger aquellas compañías que verdaderamente te estés de acuerdo con que son interesantes, pero que tienes que centrarte en aquellas que verdaderamente crees que lo van a hacer mejor que el conjunto del mercado. Y un punto muy importante es que la gestión pasiva es más fácil, porque lo único que tienes que hacer es imitar el comportamiento del índice invirtiendo en las compañías que lo componen. Y de ahí que la comisión de gestión tenga que ser más baja. La gestión activa tiene comisiones de gestión mucho más reducidas que la gestión activa. ¿Por qué? Porque la gestión activa necesitas un equipo de expertos que se estudie las compañías. O sea, si estás buscando esas compañías que lo van a hacer mejor que las demás, tienes que hacer mucho trabajo. Tienes que tener analistas, tienes que estudiar las compañías. Bueno, todo lo que hemos estado hablando en este webinar que nos está contando pues, Gustavo en Panza Capital, cómo lo hacen ellos, esto implica mucho trabajo. Como implica mucho trabajo, lógicamente, pues la comisión de gestión es más alta.
¿Y con qué estábamos criticando Gustavo y yo? Pues aquellos fondos que apenas se desvían de lo que hace el índice y aún así están cobrándote una comisión de gestión como si hicieran gestión activa cuando no hacen una gestión activa y ni siquiera están haciendo lo mejor que el índice en realidad. Entonces, ya que estamos hablando de gestión pasiva, Gustavo, una cosa que nos están preguntando bastante en el chat. ¿Tú crees que para el largo plazo, aquellos que quieran comprarse un indexado y olvidarse, es más interesante el S&P 500 o el MSCI World? Hombre, la realidad es O el que IBEX, que hay otro que apunta por ahí, el IBEX. bueno, ahí me lo has puesto más fácil. El IBEX es descartado. O sea, el IBEX es un índice con todo el cariño patriótico que le puedo tener, pero me refiero que desde el punto de vista de inversión, descartado. O sea, es decir, el IBEX es un índice de 4 sectores y 10 compañías realmente, ¿no? Es decir, en cuanto a peso, eso es una concentración absurda desde el punto de vista financiero. No tiene ningún sentido, yo creo que invertir en el IBEX. Nosotros, de hecho, pues cuando lanzamos Panza Capital, ni siquiera nos planteamos el tener un fondo que invirtiese solamente en España. Yo creo que eso hace muchos años tenía sentido. Yo creo que hoy, pues hombre, el mundo es más global, el mercado doméstico es el europeo y entre Estados Unidos y Europa pues tienes una cantidad de oportunidades de inversión tremendas, ¿no? Entre los otros dos índices, pues hombre, el Standard Poor's la verdad es que es un índice fantástico, muy grande y muy bien construido. Lo que sí que es verdad es que hay algunas compañías que lo han dominado de una manera terrible durante los últimos años. Hay un ejercicio curiosísimo para gente aficionada a mirar datos. Yo les recomendaría que mirasen el nivel de concentración en el sector de tecnología en Estados Unidos como porcentaje del total del peso del índice. Es solamente similar en términos históricos a lo que tuvo las compañías energéticas en el año, me parece que era en los 70, una cosa así. Es decir, es aplastante, es aplastante. Y la realidad es que cuando uno mira el Standard Poor's, pues la realidad es que su rentabilidad pues ha venido dada por una docena de compañías, no mucho más. Entonces, hombre, yo creo que si el MSCI pues, invierte en el Standard Poor's, invierte en Estados Unidos y el Standard Poor's no invierte en el resto del mundo, pues yo siempre me iría a un índice más grande que a un índice más pequeño, por definición. Cuantas más oportunidades tienes, esto es un problema de optimización. Cuanto más grande es las opciones, pues más fácil es encontrar un resultado mejor. Bueno, y ya vamos a la última pregunta y con esto cerramos ya el webinar. Nos comenta un asistente que dice que tiene 24 años y que va a empezar su primer trabajo y quiere empezar a invertir de forma periódica, pero tiene miedo de empezar a invertir y que justo haya una bajada de la bolsa y que también tiene mucha incertidumbre de dónde invertir ese dinero. Entonces, pues nos pide un poco nuestra ayuda, nuestra visión, Gustavo. Yo lo que le diría, lo primero es, enhorabuena, con 24 años, Totalmente. para pensar que Enhorabuena. el primer trabajo que va a invertir, eso quiere decir que tiene la cabeza muy bien amueblada desde el punto de vista inversor. No hay mejor aliado para el inversor que el tiempo. Absolutamente de acuerdo. Si uno no hace grandes barbaridades, empezar a invertir con tiempo es que es la mejor garantía de éxito, sea cual sea tu meta financiera. Lo de la meta financiera es importante porque eso va a condicionar un poco el nivel de riesgo que deberías asumir y también un poco la estrategia. No es lo mismo invertir para la jubilación que invertir para la entrada de ese piso que te quieres comprar en 2 o 3 años. Va a condicionar un poco el riesgo. Pero bueno, te dejo en manos de Gustavo para que cierre el webinar y te conteste a tu pregunta. ¿Cómo tranquilizarías tú a esta futura inversora para que se lance al mundo de la inversión, que tiene miedo, ¿no?, de invertir y hacerlo en un mal momento? Jolín, me lanzo a la bolsa y justo empiezo en un momento en el que a lo mejor se produzca una bajada. ¿Qué le dirías? Pues mira, yo le diría lo primero, lo mismo que le has dicho tú, enhorabuena, porque yo creo que es una prueba de inteligencia con tan temprana edad empezar a pensar ya en el futuro y empezar a ahorrar, que es importante, pero sobre todo a ahorrar y a invertir lo que se ahorra, porque si no, da la sensación de que dejamos el camino a medias. Lo segundo, a mí me cuesta mucho recomendarle en qué invertir si no sé cuál es su plazo de inversión. Entonces, si me dices que es un dinero para realmente invertirlo a largo plazo, para la jubilación, para lo que sea, algo que no va a necesitar, que no se preocupe en absoluto del momento de la inversión. Mira, Clarisa, y a todos los que nos están escuchando,
Cuando yo te hablaba antes de que tenemos un objetivo de rentabilidad del 10% de media anualizado, que es un objetivo razonable para una gestión activa de renta variable, ¿eso qué significa? Que cada 7 años, más o menos, estás duplicando el capital invertido. ¿Vale? Si tu objetivo a 7 años es duplicar el capital invertido, empezar a invertir un 2 o un 3 más abajo del mercado, te da exactamente igual. O sea, es decir, que al final, dentro de 10 años, tu rentabilidad sea un 97% o sea un 103%, pues te da exactamente igual. Por eso te digo, es decir, si eres un inversor a largo plazo y de verdad vas a invertir gradualmente, yo lo único que te diría es, lo primero, quitarme el sombrero y darte la enhorabuena. Y lo segundo, recomendarte que lo hagas en renta variable, digamos, de una manera sensata y constante. Y sobre todo, no tratar de hacer market timing, no tratar de invertir y desinvertir, que es muy entretenido, de verdad, muy entretenido, pero muy poco productivo, muy poco rentable. Y no es una opinión, es decir, ahí están los números digamos, de todos los gestores que sí quieren hacer una cosa y los que sí quieren hacer otra, ¿no? Por lo tanto, si es largo plazo, renta variable; si no es largo plazo, ni de broma renta variable; y ante todo, enhorabuena por ahorrar e invertir. Bueno, yo añadiría una última cosa y es, si se decide por la renta variable, si tienes horizonte de inversión al menos de 5 años y se da cuenta de que lo más eficiente es invertir en bolsa y se decanta por la bolsa, lo mejor es no estar atento al mercado. De hecho, esto es otro consejo de Warren Buffett, yo es que soy muy fan. Un consejo que decía, le preguntaron a Warren Buffett qué era la mejor estrategia en momentos de ciclos de mercado bajistas, cuando hay crisis de la bolsa. Dijo, no leer las noticias. Pues efectivamente, por eso mismo que hablábamos antes de los sesgos psicológicos del inversor y cómo nos dejamos llevar por el pánico de manera irracional y vendemos cuando no debemos, ¿no? Y nos perdemos luego el repunte de la bolsa. Pues lo mejor es no estar demasiado atento. Si tienes una visión a largo plazo y la has razonado bien y verdaderamente crees en ello, no estés mirando lo que hace tu fondo o tu cartera de acciones todos los días, porque no, es imposible tener estómago para eso. Porque tarde o temprano habrá alguna oscilación a la baja, porque así es la bolsa, y cuando la haya, es que lo vas a pasar mal y seguramente vendas, y aunque no vendas, pues lo vas a pasar mal. Entonces, tienes que confiar en el gestor del fondo en el que estás invirtiendo, o si estás invirtiendo tú de forma directa, tienes que confiar en tu propia estrategia. Hombre, claro, eso implica no tener una estrategia de trading a corto plazo, sino tener un poco esa visión de largo de la que hablábamos, ¿no? Y no estar demasiado pendientes del mercado, de las noticias, de las cotizaciones y demás, porque esto es un fruto, es como una planta y hay que dejarla crecer. Y necesita tiempo para crecer, con lo cual hay que olvidarse un poco de ello, hacerse una cartera diversificada con unos fondos en los que confiemos y darle tiempo para que dé sus frutos el día de mañana. Clarisa, solamente añadir que estoy totalmente de acuerdo, y si ya uno de esos fondos es de Panza Capital, pues ¿para qué queremos más? Muy bien, pues bueno, con esto ya hemos finalizado el webinar de hoy. La grabación de este webinar estará disponible en el blog de MyInvestor y en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Si os han interesado estos productos, los que hablaba Gustavo, ya sabéis que los tenéis disponibles en MyInvestor, en la plataforma de inversión de MyInvestor, junto con miles de fondos más indexados, no indexados y demás. Hoy hablábamos de estos. Y bueno, también para todo lo relacionado con educación financiera os remitimos al blog. Os he dejado el link del blog aquí en el chat, myinvestor.es/blog, y ese es un blog de educación financiera donde podréis encontrar todos los webinars que hemos hecho hasta ahora. A partir de mañana, este mismo, podréis encontrar podcasts, posts, vídeos, un glosario, hasta un consultorio de educación financiera. Con lo cual, si queréis seguir aprendiendo y mejorando vuestros conocimientos de finanzas y de inversión, pues os invitamos a pasaros por allí, a daros de alta si queréis la newsletter, que por supuesto es todo gratuito, e incluso la grabación de hoy la tendréis disponible tanto en formato vídeo como en formato podcast, si os apetece más escucharla. Así que, pues nada, no me queda más que darte las gracias, Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a Clarisa, a todo, digamos, la familia MyInvestor. Y a los asistentes, pues gracias por acompañarnos y que paséis una muy buena tarde.